Hola, en este video vamos a estudiar grafos. Vamos a hacer una introducción y vamos a definir algunas cuestiones básicas como para empezar con el tema. Arranquemos definiendo qué cosa es un grafo. Vamos a decir que es una estructura caracterizada por un conjunto de vértices o nodos. Ese conjunto lo vamos a señalar con la letra B larga, B corta mayúscula, y va a ser un conjunto finito, o sea, va a tener desde B1, B2, B3 hasta Bn nodos o vértices. Por ejemplo, acá estaríamos dibujando los nodos, bueno, en este caso yo dibujé 6, cada uno llevaría su nombre. En este caso yo los nombré B1, B2, B3, B4, B5, B6. Además de los nodos, vamos a tener también un conjunto de lados o aristas. Los vamos a denominar con la letra A mayúscula. También van a ser una cantidad finita, diferente de la cantidad de vértices. Podría ser igual eventualmente, pero no necesariamente. Entonces, en este caso las numeré desde el A sub 1 hasta el A sub m. Cada arista o lado lo que tiene es como extremos dos vértices. Entonces, por ejemplo, aquí dibujé una arista, otra arista, otra arista, otra arista, otra arista, otra arista. Cada una de estas aristas lleva un nombre, en este caso son 6, así que las nombré desde el 1 hasta el 6. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Bueno, este es un primer ejemplo de un grafo. En general existen dos tipos de grafos, los grafos no dirigidos y los grafos dirigidos, también llamados digrafos. Arranquemos estudiando los grafos no dirigidos. Acá también les pongo un ejemplo. En este caso es un grafo con 4 vértices y 6 aristas. Vamos a decir que cada lado o cada arista se le asocia un par no ordenado de vértices. Los lados no van a estar dirigidos, o sea, no tienen sentido. No es que, por ejemplo, A1 va de B1 a B2 o de B2 a B1. Es un lado que los conecta, pero no tiene sentido. Vamos a decir en ese caso entonces que los lados inciden en los vértices que son sus extremos. La arista A1 incide en B1 y en B2. La arista A5 incide en B2 y en B5. Acá dice la lista de todas las aristas. Como a cada lista se le asocia un par no ordenado, eso lo escribí como un conjunto, porque en el conjunto el orden de los elementos no cambia el conjunto, es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, A1 que conecta B1 con B2, lo puedo escribir como que es la arista que corresponde al conjunto B1-B2 o B2-B1, y es lo mismo. La arista A2 es B1 con B2 también. La arista A3 conecta B1 y B3, o sea, incide en B1 y en B3. La arista A6, por ejemplo, la última, incide solo en B5, entonces hay un único elemento que corresponde a esa arista, porque, bueno, conecta ese vértice consigo mismo. En el caso de los grafos dirigidos o dígrafos, vamos a tener también varios vértices, en este caso dibujé 5 vértices, y algunas aristas, pero las aristas fíjense que son flechas, tienen sentido. Entonces, por ejemplo, la arista A3 va desde W1 a W3, y no al revés. Así que bueno, les vamos a asociar a cada arista un par ordenado de vértices. Y vamos a decir que los lados están dirigidos, o sea, tienen un sentido, dirigido de W1 a W3, por ejemplo, la arista A3'. Si a la arista A entonces le corresponde un par ordenado, lo vamos a asociar pares ordenados, por ejemplo, la arista A3' va a ser de W1 a W3, ese par ordenado y no al revés, o sea, no W3 con W1. Vamos a decir que esta arista entonces incide positivamente en W3 porque llega a W3 e incide negativamente en W1 porque sale de W1. Acá dice la lista de todas las aristas. Leamos algunas para que se entienda. Por ejemplo, A1', que es esta arista que es medio circular, dice que es W1, W2, el par ordenado, ¿sí? No podría poner W2, W1, eso sería una arista diferente. W1, W2 es la arista que va desde W1 hacia W2. Si los vértices estuvieran al revés, entonces tendría el sentido contrario y sería una arista diferente. Bueno, así mencioné todas. Por ejemplo, bueno, A2 tiene el mismo punto de salida, el mismo punto de llegada. A3' también ya la mencionamos, va de W1 a W3 y así todas. Por ahí es interesante
mirar A sub 8', A sub 8' sale de W5 y llega a W5. En este caso tengo que mencionar ambos, ¿sí? No puedo poner uno solo porque es un par ordenado. En el caso de los pares no ordenados, como son conjuntos, puedo poner uno solo y no hay ningún problema, se entiende que sale de B5 y llega a B5. Pero acá necesariamente necesito los dos. Muy bien. Arranquemos ahora con algunas definiciones asociadas tanto a los grafos como a los dígrafos. Hasta ahora tenemos cómo nombrar las aristas. Bueno, avancemos un poquito. Veamos definiciones generales. La primera, vértices adyacentes. Vamos a decir que dos vértices son adyacentes si existe al menos un lado que incide en ellos. Un lado que incida. Entonces, pongamos ejemplos en el grafo. B1 y B2, por ejemplo, tienen un lado en común. Hay un lado A2, por ejemplo, que incide en ellos. Ese es el primer caso. De hecho, hay más de un lado, porque A1, la arista A1, también incide en B1 y en B2. Con que haya uno, alcanza. Si hay más, bueno, no pasa nada. Otro ejemplo, B2 y B5 son adyacentes. B2 y B5 son adyacentes porque hay una arista que incide en ambos. B3 y B5 no lo son. B3 y B5 no tienen ninguna arista que incida en ellos. Hay un camino de B3 a B5. Yo podría ir de B3 a B2 y B2 a B5, pero no tengo una arista. Si no tengo una arista, entonces no son adyacentes. En el dígrafo tenemos ejemplos también de vértices adyacentes. Por ejemplo, W1 y W3. Observemos, W1, W3. Son adyacentes porque hay una arista que incide en ambos. En una incide negativamente, en el otro incide positivamente. W3 y W5, también W3 y W5, ¿no? Tienen una arista que sería A6', que también incide en ambos. W2 y W5 no lo son, o sea, no son adyacentes. W2, W5. No hay arista que incida en ambos, así que estos tampoco son adyacentes. Siguiente definición. Aristas adyacentes. La anterior era vértices, ahora aristas adyacentes. Las aristas son adyacentes si tienen un único vértice en común. Por ejemplo, en el grafo, A1, A2 son adyacentes, perdón, A1, A5, A1 y A5 son adyacentes porque tienen un vértice en común, B2. B2 es común a A1 y es común a A5. Es un único vértice en común. A2, A3, A2, A3, A2 y A3 también son adyacentes, tienen a B1 como único vértice en común. A1 y A2 no. A1 y A2, en el caso del grafo, fíjense que tienen dos vértices en común. Digamos, en los dos vértices en los que incide, pertenecen a las dos asíntotas. Así que esas no son adyacentes. Esas van a recibir otro nombre. Ahora en un ratito les ponemos el nombre que corresponde. Bueno, miremos el caso del dígrafo. En el caso del dígrafo, por ejemplo, menciono A4 y A5 son adyacentes. Bueno, veamos, A4 y A5. Son adyacentes porque tienen un vértice en común, el W4. En este caso, A4 llega a W4, o sea, incide positivamente, y A5 sale de W4, es decir, incide negativamente. Pongo otro ejemplo, A3' y A6', también son adyacentes. A3 es esta que está acá, va de W1 a W3, y A6' va de W5 a W3. Entonces las dos aristas, A3 y A6, tienen en común el vértice W3. En este caso las dos inciden positivamente. Bueno, también se dice que son adyacentes. Un caso que no son, por ejemplo, A6' y A8'. Esas no son adyacentes. Fíjense que en el caso de A6 y A8 tienen más de un vértice en común, porque los vértices de A6 son, bueno, W5 y W3, pero A8 tiene como los dos vértices iguales, entonces habría dos vértices de A8, el de salida y el de entrada, que coinciden con uno de los vértices de A6'. Y el enunciado dice que tiene que ser un único vértice en común. Muy bien, sigamos con la siguiente definición. Tenemos lados paralelos. Vamos a ver dos definiciones en cuanto a lados paralelos o aristas paralelas. Una para grafos y otra para dígrafos. Para el caso de grafos, dos lados son paralelos si inciden en un mismo par de vértices. Por ejemplo, A1 y A2. A1 y A2 son aristas paralelas, ¿no? Las dos inciden en los mismos vértices, B1 y B2. Eso que antes les decía que no eran adyacentes, bueno, adyacentes no, pero paralelas sí.
Para el caso del dígrafo tenemos una definición análoga, que es la de estrictamente paralelos, lados o aristas estrictamente paralelas. Se da solo en dígrafos y además de incidir en un mismo par de vértices, que hasta ahí coincide con la definición anterior, también tiene que suceder que tengan el mismo sentido, o sea que las dos flechas apunten para el mismo lugar. En el caso del dígrafo, por ejemplo, A2' y A1' son aristas paralelas, estrictamente paralelas, porque las dos van de W1 a W2. Si una de ellas fuera de W2 a W1, no serían estrictamente paralelas, ¿sí? No existe una definición para esas dos en el caso de dígrafos. Bueno, cuarta definición, lazo o bucle. Es una arista que incide en un único vértice. Por ejemplo, A6 es un bucle en el grafo y en el dígrafo, claramente, A8' es el bucle. Ese ya lo conocíamos inclusive de otros temas anteriores. Y la última definición es más bien una clasificación de los grafos, es un grafo o dígrafo simple. Decimos que un grafo o un dígrafo es simple siempre que no tiene ni lazos ni aristas paralelas. Ninguna de las dos cosas puede haber en un grafo para que sea simple. En el caso del grafo, claramente este tiene aristas paralelas y además tiene bucle, así que chao, este no es un grafo simple. En el caso del dígrafo, lo mismo, este también tiene aristas paralelas y tiene un bucle, así que tampoco es un dígrafo simple. Si no tuviera el bucle y una de las dos aristas no estuviera, en ese caso sería un dígrafo simple. Bueno, hagamos un ejercicio para aplicar todas estas ideas y definiciones que estuvimos trabajando. El ejercicio dice, trazar un gráfico cuyos vértices son el conjunto B, formado por B1, B2, B3, B4. O sea, tiene 4 vértices el grafo que queremos dibujar. Sus aristas son A, el conjunto A, formado por A1, A2, A3, A4 y A5. Tiene 5 aristas, ¿sí? 4 vértices, 5 aristas. Y cumple las siguientes condiciones. Las condiciones son sobre la relación entre los vértices y las aristas. Por ejemplo, la primera dice, A1 incide en B1 y en B2. Nos da una relación de la primera arista con los primeros dos vértices en este caso. B1 y B4 son adyacentes por A2. A2 y A4 son paralelas. A3 es un bucle en B4, B2 es adyacente con B3. Les recomendaría que se tomen un minuto, pausen el video, traten de construirlo ustedes solos y después sigan viendo la resolución que voy a dar a continuación. La idea entonces para construir el grafo es primero marcar los 4 vértices. En este caso, marqué los 4 vértices en este orden. No hay un orden en que uno los pueda escribir. Yo lo hice así porque ya sé cómo es el resultado y me queda más prolijo escrito de esta forma. Y voy a ir mirando las condiciones que tienen que cumplirse y voy a tratar de ir dibujando las aristas de forma que se cumplan todas estas condiciones. La primera dice A1 incide en B1, B2, o sea que A1 es una arista que conecta estos dos vértices. Acá la dibujé y le puse A1. La segunda condición dice B1 y B4 son adyacentes por A2. Entonces estos dos vértices tienen que estar conectados con una arista y tiene que ser A2. La tercera condición dice, A2 y A4 son paralelas. A2 ya la tengo dibujada. Para que A4 sea paralela, tiene que tener los mismos vértices. Entonces dibujé A4 aquí al costado, así un poco curva. ¿Sí? Las aristas no tienen por qué ser rectas, pueden ser curvas, tener cualquier tipo de curvatura. Cuarta condición, A3 es un bucle en B4. Así que en B4 dibujamos un buclecito, lo llamamos A3. Y la última condición es que B2 es adyacente con B3, o sea que estos dos tienen que estar conectados con alguna arista. Observemos que ya usé A1, A2, A3 y A4, así que de las aristas que tengo, la única que todavía no nombré es A5, que tiene que ser esta última. Muy bien, ese fue el primer ejercicio. Avancemos con otro tema. Vamos a hablar ahora de los grados de los vértices en un grafo y después vamos a hablar de algo parecido, que son los grados de un vértice, pero en un dígrafo. Acá hay que separar los temas. Para el caso del grafo vamos a decir, para todos los vértices en el conjunto de vértices, el grado del vértice es la cantidad de aristas que inciden en él. Entonces, pongamos un ejemplo. Si teníamos que indicar el grado de cada vértice en el grafo que estamos considerando todo el tiempo. Tiene
5 vértices. Así que voy a considerar el grado de B1, el grado de B2, el grado de B3, el grado de B4 y el de B5. El grado de B1, por lo que aquí dice, es la cantidad de aristas que inciden en él. Entonces me paro en B1, cuento la cantidad de aristas que llegan o que salen de B1, y ese va a ser el grado. En este caso tengo 3 aristas, ¿no? A1, A2 y A3, ambas inciden en B1. Ese es el grado. Ambas no, perdón, las 3 inciden en B1. Para el caso de B2, B2 tiene 4 aristas que inciden en él. A1, A2, A4 y A5. Así que ese es el grado de B2. Y así los demás. El grado de B3 es 2. El grado de B4, que no tiene ninguna arista que incida en él, entonces es 0. Y el grado de B5, que tiene A5 y tiene A6. A6 incide como en los dos extremos de la arista. Entonces ese cuenta doble. El bucle cuenta como la vez que sale y la vez que llega, por decirlo de alguna forma. Así que el grado de B5 va a ser 3. 1 por la arista A5 y 2 por el bucle. Suman 3. Bueno, todo esto que dije, vamos a anotarlo acá como propiedades. Una observación. La suma de los grados, en este caso, si yo hago 3 más 4 es 7, y 2, 9, y 0, 9, y 3, 12, en este caso la suma de los grados me da 12. No es casualidad que me haya dado 12. Tiene que ver con lo siguiente. Hay 6 aristas en este grafo. Cada vez que yo cuento un grado, por ejemplo el grado de B1, yo sumo la arista 1 y la arista 2 y la A3. Pero cuando cuento B2, la 1 y la 2 la vuelvo a sumar. Entonces cada arista se cuenta 2 veces. Por eso es que la suma de los grados da el doble de la suma de las aristas, perdón, de la cantidad de aristas. Bueno, ahora sí, voy a anotar todo eso. Lo primero, los bucles suman 2, ¿sí? Al grado del vértice en el que inciden. Suman como 1 por cada extremo de la arista. Si el grado de un vértice es 0, como en el caso de B4, que no tiene ninguna arista, lo vamos a llamar a ese vértice aislado. Y después la propiedad de los grados que estuvimos mencionando acá al final, que la suma de los grados de un grafo es el doble de la cantidad de aristas, ¿sí? Cada arista se cuenta 2 veces, una vez en cada vértice en el que incide. Y eso entonces nos dice una conclusión, como un corolario que podemos tener de esta propiedad, que es lo siguiente. La suma de los grados de un grafo, esta suma que está acá, siempre tiene que ser par, porque es el doble de la cantidad de aristas. El doble de algo es un número par. Esta conclusión, este resultado que tenemos acá, lo vamos a usar muchas veces cuando nos piden construir grafos con ciertas características, como el ejercicio que hicimos antes, pero resulta que si la suma de los grados que nos proponen o que nos piden que tengan no es un número par, ese grafo no se puede construir. No es que uno pueda hacer cualquier grafo con cualquier condición. Las condiciones tienen que ser de forma que se pueda realmente construir. Bueno, ténganlo presente, en la práctica aparecen ejercicios donde usando esta propiedad, esta conclusión, uno puede deducir que el grafo que les piden construir en realidad no se puede construir. Avancemos. Grado de un vértice en un dígrafo, ¿sí? Ahora lo mismo, pero para un dígrafo. Como el dígrafo tiene, en vez de aristas sin sentido, aristas con sentido, o sea, que son flechas, se van a definir diferentes tipos de grados. El primero es el grado de entrada, también se lo llama valencia positiva a esos grados. Me olvidé de ponerle, acá va un signo más. Me falta anotar eso, lo vamos a anotar ahora rapidito y más o menos. Acá va un signo más, ahí va. Entonces, el grado de valencia positiva es la cantidad de aristas que inciden positivamente en el vértice. De la misma forma tenemos el grado de valencia negativa, que también es una G con un signito menos, ahí arriba como si fuera un exponente, es la cantidad de aristas que inciden negativamente en él, ¿sí? Algunas aristas salen, esas son las del grado de salida, la valencia negativa. Las aristas que llegan a un vértice suman al grado de entrada. Y entonces, a partir de estos 2 grados, se definen otros 2 grados, que son el grado total, que es la suma del grado de entrada más el grado de salida, ese es el grado total, como si uno no considerara las flechas y mirara solamente las aristas sin importar el sentido. Y después el grado neto. El grado neto, bueno, acá me quedó mal también, grado neto, ahí va, es la diferencia entre el grado de entrada y el grado de salida.
Bueno, y si tuviéramos un vértice, que el grado de entrada es 0 y el grado de salida es 0, o sea, ni llegan flechas ni salen flechas, entonces ese vértice es un vértice aislado. Bueno, lo mismo que venimos charlando para el caso de del grafo, que sabíamos que si no había aristas se llamaba aislado, para en este caso también, pero no alcanza con mirar el grado total. Bueno, el total podría ser el grado neto. Teníamos que mirar los dos grados y ver que tanto el de salida como el de entrada sea 0. Vamos a trabajar con el ejercicio, con el grafo del dígrafo anterior. El ejercicio es indicar el grado de cada vértice. Entonces tengo otra vez 5 vértices, voy a tener grados de entrada, grados de salida, grados totales y grados netos. ¿Sí? Un montón de grados voy a tener para cada uno. Fíjense que yo lo que hice fue calcular el grado de entrada de W1, el de salida de W1, el total de W1 y el neto de W1. Vayamos completando esto. Por ejemplo, W1. W1 tiene 3 aristas, las 3 salientes. Entonces, el grado de entrada es 0, no entra ninguna. El grado de salida es 3. El grado total es la suma, 0 más 3 me da 3. Y el grado neto es la resta, 0 menos 3 me da menos 3. Veamos W2. W2 tiene 3 aristas que llegan, que inciden positivamente, y una que sale. Así que la que llega me da el grado de entrada, la que sale me da el grado de salida, y después para el grado total sumo, y para el grado neto resto, 3 menos 1. Siempre es el grado de entrada menos el grado de salida. En este caso me dio 2. Fíjese que el grado neto podría ser negativo, ¿sí? Podría ser positivo, podría ser 0 inclusive. Veamos uno más, W3. W3 tiene 2 que entran y una que sale. Así que el grado de entrada es 2, el de salida es 1, el grado total es la suma y el grado neto es la diferencia. W4. W4 tiene 2 aristas, una que incide positivamente y una que incide negativamente, ¿no? A 4 entra, a 5 sale. Así que tiene 1 y 1, grado de entrada, grado de salida. El grado total es la suma y el grado neto es 0. ¿Sí? Es como que si esto fuera un vértice al que llega algo y sale algo, todo lo que entra sale y entonces no retiene ahí ningún tipo de información. Bueno, W5 al final tiene que llegan 2, a 5 llega y a 8 llega. Y de salida también tiene 2, a 6 sale y a 8 sale. Entonces, bueno, tiene 2 de entrada y 2 de salida. El bucle cuenta una de entrada y una de salida, ¿no? Porque llega, pero también sale, así que cuenta 1 y 1. Bueno, en este caso entonces es 2 más 2, 4 el grado total, y la resta da 0. Observemos las sumas. La suma de los grados de entrada da 8. Lo mismo que la cantidad de aristas. O sea, llegamos hasta arista 8, ¿no? La suma de los grados de salida también da 8. La suma de los grados totales da 16, el doble justo. Y la suma de los grados netos da 0. Todo eso lo anoté. A ver, ¿cuál es la propiedad que podemos deducir que funciona y que realmente funciona, ¿no? En el ejemplo solamente se ve, pero yo les cuento que vale. La suma de los grados de entrada y de salida siempre coincide con la cantidad de aristas, porque cada arista sale de algún lado y llega a algún lado. Entonces se cuenta una vez de cuando sale y se cuenta una vez cuando llega. Esa es la primera parte de la propiedad que les quería contar. La suma de los grados totales, esta de acá, es el doble de la cantidad de aristas, porque yo lo que estoy sumando es tanto las veces que sale como las veces que llega. La sumo una vez por cada situación, digamos, salida y entrada. Entonces me da el doble. Y la suma de los grados netos tiene que dar 0, ¿sí? Porque eso es, si yo miro cada arista cuántas veces salió y cuántas veces llegó, es una y una, siempre se van a ir cancelando. Muy bien. Bueno, hasta acá con los grados. Vamos a meternos ahora en la representación matricial de los grafos. Hay 2 representaciones matriciales para los grafos. Para los dígrafos hay una sola, para los grafos hay 2. Les cuento cómo son estas. Supongamos que tenemos un grafo que tiene B1, Bn vértices y A1, Am aristas. ¿Sí? No tienen que ser la misma cantidad, eso depende del grafo. Podría ser, pero no necesariamente. Vamos a definir entonces a la matriz de adyacencia
a una matriz que tiene lo siguiente. El tamaño es n por n, o sea, coincide con la cantidad de vértices, es una matriz cuadrada de n fila por n columnas. ¿Qué tiene la matriz en cada lugar? En el lugar IJ se refiere, por ejemplo, al lugar 1, 1, al 1, 2, al 1, 3, al 4, 1, a los distintos lugares de la matriz. Va a tener un 1 en el caso de que los vértices BI y BJ son adyacentes, y un 0 en caso contrario, o sea, en caso de que esos vértices no sean adyacentes. Hagamos un ejemplo para entender un poco más cómo se comporta esta matriz. El ejercicio sería armar la matriz de adyacencia de este grafo. Este grafo dijimos que tiene 5 vértices, así que la matriz de adyacencia la llamé MA para diferenciar de la otra representación matricial que vamos a ver después. Va a ser una matriz entonces de 5 por 5, donde voy a considerar los vértices del 1 al 5 en las filas y en las columnas. Y para ir completándola voy a decir, por ejemplo, el vértice B1, ¿con quién es adyacente? Bueno, yo miro el vértice B1 y veo que está conectado con B2, por A1 y por A2, y con B3. Entonces, en la fila de B1 voy a poner un 1 con todos los vértices que está conectado, y un 0 en el caso de que no esté conectado. En este caso, con B2 y con B3 están conectados, con los demás no. Consigo mismo no hay un bucle ahí como para indicar que estaría conectado consigo mismo. Y con B4 no está conectado y con B5 tampoco. Y así se completa la matriz de adyacencia. Por filas, por ejemplo B2. B2 está conectado con B1, con B3 y con B5. Consigo mismo no y con B4 tampoco. Entonces está conectado con B1, con B3 y con B5. Ceros en los otros dos lugares. B3. B3 está conectado con B1 y con B2 solamente, así que tiene un 1 en los primeros dos lugares y un 0 en los demás. B4. B4 no está conectado con nadie, entonces voy a poner ceros en toda la fila de B4. Ahí se nos da una pista de que mirando la matriz uno puede reconocer rápidamente los vértices aislados, porque al no estar conectados con nadie, en esa fila va a haber todos ceros. Y por último, B5. Bueno, B5 está conectado con B2 y consigo mismo a través del bucle. Así que voy a tener un 1 en B2 y un 1 en B5. En la diagonal uno puede observar que el 1, por ejemplo en este caso que está en el lugar 5, 5, corresponde a que B5 está asociado con B5. Entonces lo que uno puede observar es que en la diagonal se van a ir presentando los bucles o los lazos, digamos, ¿no? Bueno, todo esto que dije, acá como propiedades, observaciones. Es más fácil armarla por filas. Una fila de ceros implica que el vértice es aislado, como el caso de B4. Un 1 en la diagonal indica un lazo, como en el caso este del 1 que está en el lugar 5, 5. Y la última observación es la siguiente, la matriz es simétrica, o sea, si yo miro la diagonal y miro arriba y abajo, resulta que es una matriz simétrica, o sea, es espejada. Lo que pasa de un lado pasa exactamente del otro lado. Donde si hay un 1 en el lugar 1, 2, hay otro 1 en el lugar 2, 1. Bien, avancemos con la siguiente representación matricial para los grafos. La siguiente es la matriz de incidencia, o sea, otra vez un grafo con n vértices y m aristas. Vamos a armar una matriz de incidencia. Esta matriz es una matriz de tamaño n por m, o sea, n filas tiene que ver con la cantidad de vértices y m columnas tiene que ver con la cantidad de aristas. Va a tener unos o ceros. ¿Cuándo tiene un 1? Cuando la arista I incide en el vértice J. Hagamos un ejemplo. Vamos a mirar ahora el grafo de nuevo y vamos a armar la matriz de incidencia. La llamé MI, matriz de incidencia. En las filas pongo los vértices, en las columnas pongo las aristas. Tiene un 1 si la arista incide en el vértice. Entonces yo miro, por ejemplo, la arista 1 y digo, a ver, la arista 1 incide en B1 y en B2. O sea que en la columna de la arista 1 voy a tener un 1 en B1 y en B2 y 0 en los demás lugares porque no conecta la arista 1 a los demás vértices. Esta matriz, la de incidencia, se arma por columnas. La arista 2 es igual que la, bueno, no es igual, pero digo, conecta los mismos vértices que la arista 1, o sea, conecta B1 con B2, así que va a ser exactamente igual la columna. Ahí uno puede empezar a sospechar que si vos mirás por columnas y ves dos columnas iguales, representan gráficamente dos aristas paralelas. A3 conecta B1 con B3, así que va a tener un 1 en B1 y un 1 en B3, y 0 en los demás lugares.
A4, B2 con B3, así que tiene un 1 en B2, un 1 en B3, 0 en los demás lugares. A5 conecta B2 y B5, un 1 en B2, un 1 en B5. Y A6 solo conecta B5, así que va a tener un 1 solo en B5. Esta matriz le pasan cosas distintas que a la matriz de adyacencia. Por ejemplo, podemos ver lo de las columnas. También podemos ver que B4, que no es no tiene ninguna arista que incida en él, tiene toda la fila de ceros, así que eso sigue pasando lo mismo que en el caso de la matriz de adyacencia. Y esta no es una matriz simétrica, yo acá ni siquiera tengo una diagonal, ¿no? Tengo como dos diagonales, así que bueno, vamos con las propiedades estas, las observaciones. La armamos por columnas, la fila de ceros implica que el vértice es aislado, una columna con un único 1 acá me sale una palabra, un único 1 indica un lazo, como la última columna, ¿no? Que tiene un único 1, es porque es un lazo que conecta B5 con B5. Dos columnas iguales representan aristas paralelas, que fue lo primero que vimos, y la matriz no es simétrica. O no tiene por qué serlo, podría, pero en principio no tiene por qué serlo, hasta podría ni siquiera ser cuadrada, como es nuestro caso, que es una matriz de 5 por 6. Bueno, última representación, pero ahora para dígrafos. Tenemos ahora un dígrafo con n vértices y m aristas. La matriz que vamos a definir es la de adyacencia. Tiene, igual que los grafos, se llama igual, pero es una matriz distinta en el siguiente sentido. También va a ser una matriz de n por n, o sea, solo depende de la cantidad de vértices, va a ser una matriz cuadrada, y va a tener un 1 si hay una arista que va de BI a BJ. Y acá es importante entender esto, porque como las aristas tienen sentido, no es lo mismo una arista que vaya de BI a BJ de una que vaya de BJ a BI. Así que hay que tener ahí un poco de cuidado cuando uno la arma. Vamos a mostrar un ejemplo y vamos a ver que en realidad no es tan complicado. Tomamos el digrafo que venimos trabajando hasta ahora y vamos a armar esta matriz. N por N, así que va a ser la matriz de adyacencia con 2W en las filas y en las columnas. Lo vamos a armar otra vez por filas. Las de adyacencia siempre se arman por filas. Y lo que vamos a mirar es, por ejemplo, B1, ¿está conectado con alguno? O sea, ¿hay alguna arista que vaya, perdón, de W1 a alguna más? Sí, hay una arista que va de W1 a W2, de hecho hay dos aristas que van de W1 a W2, y otra arista que va de W1 a W3. Entonces, W1 está conectado con W2 y con W3. Hay una arista que va de W1 a W2 y una que va de W1 a W3. A los demás no van, así que 0. W2. W2 tiene una arista que va de W2 a W4. Las otras no van de W2 a algún vértice, sino que llegan a W2. Son aristas de valencia positiva, digamos. Esas no las vamos a considerar. Vamos a mirar las que salen de W2. De W2 puedo ir a W4, entonces solo pongo un 1 en el W4. Vamos a mirar W3. W3 está acá arriba. Este W tiene una única arista que sale de W, va de W3 al W2. Entonces solo ahí voy a tener un 1, y en los demás lugares 0. W4. W4 tiene una única arista que sea W4, que sale de W4, que es A5, va de W4 a W5. Entonces W4 solo tiene camino hacia W5. O sea, desde W4 se puede ir solo hacia W5. Para el otro lado no puedes ir porque tiene el sentido contrario. Y W5 tiene una arista que va de W5 a W3 y otra que va de W5 a W5. Así que va a estar conectado con W3 y con W5. Cosas que podemos ver, por ejemplo, en esta lista. Fíjense, la primera columna, todos ceros, quiere decir que ninguna arista llega a W1. Después podemos ver lo de la diagonal también. ¿Sí? En la diagonal los unos indican bucles. Bueno, y creo que no mucho más. A ver, vamos a ver qué escribí. Que es más fácil armarla por filas, el 1 en la diagonal. Ah, bueno, y que no es simétrica. ¿Sí? Ahora, si uno trazara la diagonal, no sucede lo mismo de un lado y del otro. Por ejemplo, acá el lugar 1, 2 no es igual que el lugar 2, 1, ¿no? Estos dos son dos números diferentes. Si estos dos números fueran el mismo número, bueno, y así con todos los demás, la matriz sería simétrica. Y eso es porque si bien hay una arista que va de W1 a W2, no hay una arista que vaya de W2 a W1. Sí hay aristas que van, pero no hay aristas que vuelven.
Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Vamos a trabajar más el tema en la clase, pero cualquier consulta me pueden escribir como siempre y nos vemos en el próximo video. Adiós.